¿Quieres corregir tu trabajo de fin de máster o de fin de grado? Quizá quieres revisarlo y mejorarlo por tu cuenta, o bien te estás planteando contratar a un profesional que te ayude a corregir ortotipografía y estilo. Sea como sea, hoy te traigo un vídeo práctico que me habéis pedido mucho, una corrección de un trabajo académico en directo. Y no voy a corregir un trabajo entero, tranquilidad, voy a seleccionar un par de fragmentos de un trabajo de fin de grado real, con el consentimiento del autor, para mostrarte cuál es la tarea de un corrector profesional, qué tipo de cambios hace en un texto y cómo mejora su comprensión. ¡Empecemos! Muy bien, ya estamos aquí. Como veis, he elegido un fragmento de un trabajo de fin de grado con el permiso del autor. No es el trabajo completo, sino que solo corregiremos algunas frases para que veáis cómo es una corrección profesional y cómo os puede ayudar, ¿vale? Empezaremos por esta sección, que es una de las más difíciles de redactar habitualmente, que es cuando tenemos que describir los resultados de un estudio, de una encuesta. En este caso tenemos dos gráficos y ahora veremos cómo lo ha redactado el autor del trabajo, ¿vale? Empecemos por aquí. Los sujetos inactivos obtienen un 19% de resultados codificados algo bajo y en PKB obtienen un 0%, ¿vale? Aquí la parte de codificados algo bajo nos descuadra un poco, ¿no? Si lo leemos así. Entonces, para que quede más claro, vamos a poner resultados codificados como algo bajo y le vamos a añadir unas comillas para que quede mucho más claro que se refiere a una de las categorías del gráfico, como vemos aquí, ¿vale? Estas comillas yo ya me las sé de memoria y las he puesto con un código, pero vosotros las encontraréis aquí en insertar, símbolo, ¿vale? Aquí las tenéis. Y ahora vamos a modificar esta frase para que sea un poquito más legible. Observamos que los sujetos inactivos obtienen un 19% de resultados codificados como algo bajo. En cambio, en PKB obtienen un 0%. En este caso, lo que he hecho aquí es usar un nexo, un conector adversativo, en cambio, para que quede más clara la contraposición entre una frase y la otra. Leamos a ver cómo es el resultado. Observamos que los sujetos inactivos obtienen un 19% de resultados codificados como algo bajo. En cambio, en PKB obtienen un 0%. Además, por aquí falta otra cosita, que es un espacio entre la cifra y el símbolo del porcentaje, ¿vale? Recordad que siempre debéis poner un espacio entre la cifra y el símbolo. Sigamos con esta corrección. En adecuado tenemos un 53% de los PKB por un 37% de los ECI. ¿Cómo podemos mejorar esto? En la categoría adecuado volveremos a usar las comillas, como hemos dicho, para mantener la coherencia. Tenemos un 53% de los PKB por un 37% de los FI. Aquí el hecho de usar esta preposición hace que no quede muy claro, pero si miramos los gráficos nos damos cuenta de que realmente se refiere a frente a un 37%, es decir, una vez más tenemos la contraposición, la comparación. En la categoría adecuado tenemos un 53% de los PKB frente a un 37% de los FI. Seguimos. En los resultados de buen trabajo también encontramos una ligera diferencia, un 38% de los sujetos. Como veis, si leemos en voz alta, aquí ya detectamos rápidamente que falta algún signo de puntuación. Así que lo mejor que podemos hacer es poner 2 puntos. ¿Por qué? Porque explicamos a continuación cuál es esta diferencia. Además, por coherencia, vamos a usar también las comillas que estábamos usando antes y sustituiremos estas, ¿vale? Esto pasa en muchos trabajos también, que se usan unas comillas y las otras, y siempre hay que usar las mismas, excepto cuando hay comillas dentro de comillas, ¿vale? Sobre esto haremos un vídeo prontito para explicar cómo se usan las comillas. Entonces, queda, en los resultados de buen trabajo también encontramos una ligera diferencia, 2 puntos.
un 38% de los sujetos FI y de nuevo frente a un 42% de los PKB. Ahora esta frase se entiende mucho mejor y además hemos corregido el problema de puntuación. Seguimos. Aquí cambiaremos el conector adversativo que se usa, este pero, por un sin embargo, ¿vale? Así tenemos un poquito de variedad en el uso de conectores. Sin embargo, en los resultados fantástico, de nuevo, estamos hablando de una categoría del gráfico, como vemos aquí, así que lo pondremos entre comillas. Los FI obtienen una diferencia muy poco significativa, con un 6% con respecto al 5% de los PKB. Aquí está perfecto con respecto a, frente a, hemos usado antes. Lo que sonaba un poquito mal era el por, ¿no? Que no se acababa de entender. ¿Qué hemos conseguido en este fragmento? Pues por una parte hemos ayudado a que se entienda mucho mejor, le hemos mejorado un poquito el estilo y la puntuación. Con las comillas hemos conseguido aclarar la relación entre los diferentes elementos del texto, que en este caso son las categorías de los gráficos. Hemos acortado algunas frases que no se entendían muy bien y hemos usado diferentes tipos de conectores para que el texto quede más cohesionado, ¿vale? Solo en este pequeño fragmento podéis ver todas las cositas que se pueden hacer. Pasamos al siguiente fragmento. En este apartado profundizaremos en los resultados anteriormente descritos, las conclusiones de los datos más significativos, los relacionaremos con la literatura científica consultada en el trabajo. En esta primera frase ya tenemos varios problemas. Por una parte, al usar esta coma, profundizaremos en los resultados anteriormente descritos, parece que sea el primer elemento, y profundizaremos en las conclusiones de los datos. Pero si seguimos leyendo, nos encontramos otro verbo. Por tanto, esta frase no tiene mucho sentido, así que vamos a corregirla. En este apartado profundizaremos en los resultados descritos anteriormente. Pondremos un orden más natural. Punto. Porque como vemos, esto es otra oración. Las conclusiones de los datos más significativos los relacionaremos con la literatura científica consultada en el trabajo. Vale, aquí tenemos una nueva frase. Vamos a usar el orden natural, que sería el verbo primero, para que quede más claro porque así nos entiende muy bien. Relacionaremos las conclusiones de los datos más significativos con la literatura científica consultada en el trabajo. Y también tenemos un error ortográfico que indica que es muy probable que esta persona no haya pasado el corrector antes de entregar el trabajo, cosa que siempre tenéis que hacer, aunque se lo mandéis a un corrector, siempre pasad el corrector, por favor. Bien, ahora queda mucho mejor, pero podemos hacer algo más todavía. Como vemos, la segunda oración es una especie de explicación de la primera, entonces podemos usar un nexo para conectarlas y mejorar el estilo. En particular, relacionaremos las conclusiones de los datos más significativos con la literatura científica consultada en el trabajo. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues básicamente hemos dividido una frase que era muy larga, compleja y difícil de entender en dos frases y además hemos añadido un conector para que se entienda mucho mejor cómo enlaza la primera con la segunda. También hemos reestructurado un poquito la segunda frase para facilitar la comprensión del texto. Por cierto, aprovecho para comentaros que tenemos un vídeo donde hablo exclusivamente de cómo puedes usar los conectores para dar variedad a tus textos y mejorar tu estilo, ¿vale? Os lo dejo por aquí arriba para que podáis consultarlo, porque como veis es algo que sale muy a menudo en la corrección de textos, así que seguro que os sirve. Aquí para empezar ya tenemos algo que nos llama mucho la atención. Como veis tenemos FinRisk escrito de diferentes formas. Aquí lo tenemos con minúscula y acabado en C, por aquí lo tenemos con mayúscula y K final, y por aquí de nuevo mayúscula y C. Esto es una incoherencia terminológica, así que tendremos que ver
cuál es la forma correcta de escribir el nombre de este test, ¿vale? Esto es el nombre de un test. Así que vamos a buscarlo. A ver cómo se escribe. Vale, por aquí nos encontramos en Google con la misma incoherencia. Finris con C y con K. Como podéis ver, hay bastante variedad, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos saber cuál es la opción correcta? Vemos que esto es un acrónimo y vamos a ver qué significa. Finnish Diabetes Risk Score, ¿vale? Como veis, son las primeras letras de estas palabras. Entiendo que la confusión viene porque habla de riesgo, que se escribe con K en inglés, pero no se tiene en cuenta que las últimas letras, la S y la C, hacen referencia a la palabra score, no a riesgo. Así que la forma correcta es con C. ¿Qué haríamos en este caso? Pues le pondríamos un comentario, lo unificaríamos, antes que nada, lo pondríamos con la C I mayúscula, este está correcto, y le pondríamos un comentario al cliente, a la persona, para indicarle por qué hemos cambiado el nombre del test. Vale, así el cliente podrá repasar los comentarios y ver que realmente es así, que no nos hemos equivocado, y lo que haremos después es hacer una búsqueda en todo el documento para corregirlo todas las veces que aparece, ¿vale? Por si se nos pasa algún caso en el que sale de otra forma y evidentemente somos humanos, se nos podría pasar, nos lo anotaríamos y al final haríamos una búsqueda. Seguimos con esta sección. En primer lugar, aquí tenemos un conector, le falta la coma. En primer lugar, comparamos los porcentajes de los resultados totales de los sujetos practicantes de kickboxing, falta la preposición por aquí, con los físicamente inactivos. Una tilde. En la escala FINRISK, ya lo hemos corregido, tabla 4. Estos muestran que los FI han obtenido resultados menos positivos. Vale, como vemos, esto es una frase súper larga, pero cuando leemos requiere una pausa mucho más larga que la de la coma. Así que aquí tendría que ir un punto. Dividimos de nuevo esta frase en dos. Estos muestran que los FI ha obtenido resultados menos positivos en la escala FINRISK en todos los baremos. Por una parte tenemos un error de concordancia, sujeto-verbo. Los FI han obtenido, debería ir en plural. Después también tenemos un error ortográfico por aquí. Baremos, se escribe con B. Y si seguimos leyendo, han obtenido resultados menos positivos en la escala FINRISK que en todos los baremos. Esta información concuerda. Aquí tenemos, una vez más, una frase demasiado larga. Como vemos, en este caso era una oración larguísima de 6 líneas y la estamos dividiendo en otras oraciones más cortas para facilitar la lectura y la comprensión. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podríamos poner otra vez un punto y mayúscula, esta información concuerda, o punto y coma y cambiar esto por una información que concuerda con. ¿De acuerdo? En la siguiente frase tenemos un problema con la citación. Como vemos aquí están el nombre de los autores y el año entre paréntesis, pero para que lo entendamos bien, si quitáramos esta información entre paréntesis, que es como una especie de inciso, la frase debería tener sentido. Una información que concuerda con en su estudio indican. Esta frase no tiene ningún sentido. Por tanto, el nombre de los autores forma parte de la oración y debería salir de esos paréntesis. Lo que sí que tenemos que incluir es el año.
y ahora sí que tiene sentido. Una información que concuerda con Bouchard y Desprez, entre paréntesis el año, aquí faltaría una coma, que en su estudio indican que el simple hecho de practicar actividad moderada, tal. Aquí falta también el espacio indivisible. En este caso le pedían al autor del trabajo que usara el estilo de citación APA, sexta edición, así que es en el que nos hemos basado para hacer esta corrección. ¿Qué hemos hecho entonces en este párrafo? Como veis, como comentaba antes, hemos dividido una frase larguísima en frases más cortas, hemos corregido errores de puntuación, errores ortográficos, hemos unificado la terminología con el nombre del test y hemos puesto un comentario para informar al autor del texto de una decisión que hemos tomado. Con respecto a la terminología, ¿cuándo ponemos comentarios normalmente en los trabajos? No solo como este, que es de tipo informativo, sino también cuando tenemos alguna duda. A veces hay alguna frase que no se entiende o que se puede interpretar de dos formas diferentes, por ejemplo, porque no está bien puntuada, y necesitamos preguntarle al autor si es eso lo que quería decir, ¿vale? En estos casos incluimos un comentario para que lo responda antes de la entrega. Pues bien, así es como queda una corrección profesional con control de cambios. Los correctores trabajamos con control de cambios para que la persona pueda ver todo lo que hemos cambiado y nos pueda preguntar cualquier duda. Y bueno, esto también sirve para que la persona aprenda de los errores que comete y pueda escribir un poquito mejor la próxima vez. Pues bien, ya veis cómo es una corrección profesional, qué archivo recibiríais. Por supuesto lo tendríais con marcas y sin marcas. Y espero que os haya servido, ya sea para contratar a alguien que os ayude a corregir vuestro trabajo o para escribirlo un poquito mejor vosotros mismos y fijaros en determinados tipos de errores. Por otra parte, si os interesa seguir mejorando en la escritura, en la redacción, en la descripción te dejo un enlace a un curso gratuito en YouTube de 7 vídeos en los que aprenderás desde qué preguntas debes hacerte antes de empezar a escribir, cómo estructurar tus textos, cuáles son los errores ortográficos, gramaticales y de puntuación más comunes en castellano, cómo usar los conectores para mejorar tu estilo y cómo corregir tus propios textos. Espero que te sirva y si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios. Hasta la próxima.